Vamos sobre la pregunta 110. En la pregunta 110 vas a requerir específicamente haber estudiado los conceptos introducidos en la pregunta 109, los cuales son las partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. Muy bien, si no has comprendido esto, pues regresa a la pregunta 109 y luego vuelves a este video. Muy bien, vamos a introducir esto. En ocasiones nos van a poner una pregunta como la pregunta 110, en donde vemos un elemento con su símbolo químico, en este caso el germanio, y aparece un numerito arriba y un numerito abajo. Muy bien, debemos entender primero una cosa. Existe una tabla periódica. En esta tabla periódica hay 118 elementos. Y esos elementos están ordenados con un número. Ese número que hay en la tabla periódica se conoce como el número atómico. El número atómico es la cantidad de protones que tiene un elemento. Quiere decir que en la tabla periódica los elementos están ordenados en base a su número de protones. Correcto, sí. Y también debemos recordar que el átomo es eléctricamente neutro, lo que significa que los protones y los electrones tienen que ser la misma cantidad para que su carga se haga cero. Por lo cual, podemos decir entonces que el número atómico representa dos cosas, la cantidad de protones, pero también la cantidad de electrones. ¿Ok? Cuando nos presentan un átomo, como este que estás viendo aquí, que es el neón, que tiene dos números, en la parte de abajo un número y en la parte de arriba otro, en la parte de abajo vamos a tener siempre lo que es el número atómico. ¿Y qué representa el número atómico? La cantidad de protones, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí el neón y en la parte de abajo tenemos la cantidad de protones, o sea, cargas positivas. Pero nosotros sabemos que la cantidad de protones es exactamente la misma que la cantidad de electrones porque el átomo es eléctricamente neutro. Entonces, si me estuvieran preguntando, ¿cuál es la cantidad de electrones del neón? De electrones, yo tendría que contestar 10. ¿Por qué? Porque hay 10 protones y para que se anulen se necesitan 10 electrones. Pero el numerito que aparece en la parte de arriba se llama número másico, ¿ok? Y el número másico no es nada más que la suma de protones más neutrones, ¿ok? Este numerito que vas a ver en la parte de arriba es la suma de protones más neutrones. Y el número de la parte de abajo no es nada más que la suma de protones. ¿Ok? Número másico, protones más neutrones. Número atómico, solamente considera protones. ¿Ok? Veámoslo entonces esta pregunta que tenemos aquí. Este 32 dijimos entonces que va a ser la cantidad de protones y que este 73 va a ser la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. ¿Ok? ¿Qué nos está pidiendo la pregunta? Identifica la cantidad de neutrones. Ok. Nos pudo haber pedido identifica la cantidad de electrones y la respuesta fuera 32. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de protones hay de electrones para que se anulen las cargas. Pero nos está preguntando por los neutrones. Entonces, si tú tienes que hay 32 protones y aquí arriba tienes que el número másico es protones más neutrones, pues necesitas hacer una resta, ¿no? A los 73 necesitas quitarle los 32 para saber cuántos son los neutrones. Y eso es justamente lo que hacemos con la calculadora. ¿Sí? A 73 le restamos los 32 y nos da 41 neutrones, que esa es la respuesta que deberíamos contestar a esta pregunta. ¿Sí? Ok. Ahora, una posible variación que pudiera llegar a venir de este ejercicio. No estoy seguro que sea así, pero de todos modos debemos comprenderla. Los átomos suelen enlazarse entre sí. Es lo que se conoce como un enlace químico, que se va a ver más adelante en las preguntas de la guía. Ahorita no. Cuando se dan los enlaces, los átomos suelen perder o ganar electrones. ¿Ok? Fíjate muy bien. Vamos a introducir en esta parte la ganancia y pérdida. La ganancia se identifica como un negativo y se conoce como anión. Y la pérdida se conoce como catión y se identifica con un positivo. Es contrario a las matemáticas. En las matemáticas ganar significa más, perder significa menos. En química no. En química menos significa ganar y más significa perder. Entonces, ¿qué pudo haber pasado en este ejercicio? Lo que pudo haber pasado es que te hubieran puesto germanio y luego aquí arribita te hubieran puesto menos 2 y luego el 73 y luego el 32. ¿Qué quiere decir esto? Germanio menos 2. Quiere decir que este germanio es un germanio que está unido a otro átomo y te están preguntando por un germanio en un enlace, no un germanio puro. Este es un germanio antes de enlazarse. Este es un germanio después de haberse enlazado. ¿Y qué significa? Que ganó
2 electrones, porque es menos, implica ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir que ganó 2 electrones? Que va a haber una diferencia de protones y electrones. Si tú quisieras saber todos los parámetros de este germanio, evidentemente tendrías, ¿ok? Tendrías, una disculpa ahí por el símbolo, tendrías 32 protones, pero electrones ya no serían 32. Serían 32 más 2 que ganaste, serían 34 electrones. Y neutrones seguirían siendo exactamente los mismos 41. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? En este tipo de preguntas no solo te van a preguntar por neutrones, te pueden preguntar por electrones, por protones. Entonces, si te preguntan por electrones y hay una pérdida o ganancia, debes de considerarla. En estos casos, el átomo no va a ser eléctricamente neutro porque está compartiendo electrones con otro átomo. ¿Sí? Entonces, en este caso hay una diferencia. Los protones son 32, pero los electrones son 34. Y ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho germanio más 2 en vez de menos 2? Ok, si hubiera dicho más 2 implica que perdió 2. Entonces, en vez de que hubiera 32, habría aquí 30. ¿Sí? Espero te haya quedado clara esta parte. Son las posibles variaciones que pueden preguntar de esta pregunta. Así que sin más, vámonos a la siguiente pregunta, que es de la configuración electrónica.